Hace algunos años atrás, no tantos, hice mi primer viaje a Israel y decidí en uno de los días recorrer el trayecto y la caminata del Vía Crucis, que es una cita obligada, además de conocer el río Jordán, el mar de Galilea, los sitios donde Jesús caminó. Y yo descubrí que en el camino al Calvario, que yo siempre quise hacer, descubrí que actualmente es ruidoso, es traicionero, es hasta peligroso. Y eso que yo no estaba cargando una cruz, solamente iba de turista, ¿no? Entonces siempre imaginé cómo sería la experiencia de caminar los mismos sitios, los mismos pasos de Cristo hacia el Gólgota, pero nada de lo que me imaginé se pareció a lo que me tocó vivir esa primera vez, que fue como un shock. La segunda vez ya fue distinto porque sabía a lo que iba. Me acuerdo que en el Vía Crucis o en el camino al Gólgota tenía que abrirme paso a contramano, forcejeando con un río de vendedores ambulantes, de turistas, de buhoneros, gente que te ofrece cosas. Y fungía como guía turístico un judío argentino, campeón del mundo, argentino. Tengo 4 años para aprovechar y decir lo que quiero. Después se acabó. Que nos alertó y nos dijo, guarden sus celulares y por nada del mundo saquen sus billeteras ni sus carteras. Yo pensé que estábamos en Tierra Santa, pero es como cuando alguien se queja que en la iglesia me robaron el celular, ¿cómo puede ser? Y bueno, es un lugar de pecadores, aleluya, gloria a Dios. Esto es igual. La cosa es que era casi imposible meditar en los pasos de Jesús cuando a cada paso, valga la redundancia, se nos interponía un vendedor ambulante ofreciendo aretes, cruces, bufandas, turbantes, discos, todo tipo de merchandising, de recuerdos. Pero actualmente así es la Vía Dolorosa. Un tramo de calzada estrecho, rodeado por tiendas centenarias que venden lo inimaginable, te venden de todo, desde cruces, panecillos, dulces y hasta miniaturas de Jesús. Tienen toda la colección de los apóstoles en muñequitos. De hecho, un tramo del camino es un mercado de carniceros, literalmente. Y uno tiene que caminar entre una extraña mezcla de olores, sumado a una rara fetidez de carnes que puede que esté en mal estado, sumado al aroma de las especias, algo tan muy peculiar. Y ahí a la vuelta de la esquina está la Basílica del Santo Sepulcro. Para los que no lo conocen, la iglesia del Santo Sepulcro simboliza 1700 años de religión alrededor de una roca. Resulta que en el siglo IV, el emperador Constantino el Grande envió a su madre Helena a Tierra Santa para que buscara la colina sobre la cual Cristo había sido crucificado. Y Macario, que era un obispo de Jerusalén, la llevó a un montículo de granito de unos 20 pies de alto, el cual se asentaba un templo romano a Júpiter. Y Helena demolió el templo pagano y mandó a construir esta basílica sobre lo que ella consideraba que era la tumba de Jesús. Y según la tradición, según los 2000 años que pasaron, 1 millón de turistas que también recorrieron ese sitio, esto supo ser un cementerio. Hoy en día es una catedral, hoy es una basílica. En la actualidad este Santo Sepulcro es custodiado por 6 comunidades cristianas que se disputan la custodia. Griegos, armenios, sirios, etíopes, coptos y franciscanos. Todos pugnan por hacer la guardia y aunque no se hablan entre ellos, no están unidos, para variar. Aún así uno cuando está ahí puede notar la mezcla de vestimentas, de cánticos, de rituales. Cada grupo hace su ritual. Es una suerte para mí, no se ofendan con esto, de baticueva, cubierta completamente de adornos. Hay linternas de oro, estatuas de Madonas, no de Madonna la cantante, ustedes saben lo que digo, gárgolas, velas, cirios. Los altos domos, como podemos ver en las imágenes, están cubiertos de pinturas ornamentales. Y en la puerta nos detuvo un sacerdote barbado, con capa, con sombrero negro al estilo Matrix, que montaba guardia y nos hacía entrar de a pequeños grupos. Cuando por fin entramos yo sentí que me faltaba el aire, que el sitio me asfixiaba. Y entonces le pregunto al guía, le digo, ¿de verdad este es el lugar? Bajito, para que nadie se ofenda, para no herir susceptibilidad. Le digo, ¿de verdad este es el lugar? Y él me dice, no, hay otro lugar que quizás te va a agradar más. Bueno, vamos al otro lugar, donde sea que esté ese otro lugar. Entonces salimos de ahí, salimos del Santo Sepulcro, cruzamos el barrio árabe cristiano, continuamente uno siente el llamado a la oración de parte de todas las mezquitas a determinadas horas del día. Entonces, mientras que uno cruza el barrio
árabe cristiano en dirección a la puerta de Damasco, situada acá al norte de la ciudad, uno puede ver una estación de autobuses. Yo pensaba, ¿a dónde me está llevando el guía? Pero él me hizo prestar atención a una estructura geológica que está justamente donde aparcan o donde estacionan los autobuses. Se trata de una antigua cantera de piedra conocida como la Colina de la Calavera. Eso me explica él. Me dice, esa es la Colina de la Calavera. Los evangelios mencionan este sitio como el lugar de la crucifixión, el Gólgota. Este literalmente es el Gólgota, el lugar de la calavera. Se supone que allí arriba estuvieron las 3 cruces, el del Señor y los 2 ladrones. Según la tradición judía romana, me explica este guía, una crucifixión nunca pudo producirse intramuros, o sea, dentro de la ciudad, porque al fin y al cabo el Santo Sepulcro se halla dentro de los muros de la ciudad. Y me decía, aunque la Iglesia Católica afirma que el Santo Sepulcro quedó dentro de la ciudad porque Herodes Antipas amplió las murallas originales en el año 41. Por eso el Santo Sepulcro quedó dentro de la ciudad. Eso es lo que la Iglesia Católica alega. No lo vamos a discutir aquí porque no venimos para eso. Pero convengamos que la Biblia no precisa con exactitud la ubicación del Calvario. Hasta el día de hoy. Solamente dice que la crucifixión tuvo lugar cerca, pero fuera a la vez de Jerusalén, porque la ley judía impedía realizar ejecuciones y sepulturas dentro de los muros de la ciudad. Pero sí precisa que era un lugar extramuros, porque dice que los que pasaban se burlaban de él. Si había gente que pasaba, era porque era un lugar que no era apartado, en el medio del desierto, pasaba gente. Y los romanos además escogían lugares como este, concurridos, para que las cruces sirvieran de ejemplo. Eran cruces ejemplificadoras. Ahí ustedes pueden ver los 2 ojos de la calavera, porque le dicen el monte de la calavera, porque parece la cara obviamente, de un esqueleto, ¿no? De Don Ramón. Por eso supone que la crucifixión tuvo lugar en esta colina, el monte de la calavera. A ella me gustó. Habíamos salido del Santo Sepulcro y me dice, bueno, la crucifixión fue aquí. Pero aún así, no entendía por qué me dijo que había otro lugar. Yo estaba hablando de tumba y él me lleva al sitio de la crucifixión. El asunto es que debajo del monte de la calavera está la tumba del huerto, que se supone pertenecía a José de Arimatea. Y la Biblia dice que cerca del monte de la calavera, donde ocurrió la crucifixión, había un huerto, un jardín muy cerca. Dice la Escritura, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto nadie. Dice Juan 19:41. Era un sepulcro a estrenar en un huerto de un hombre rico para la época, Juan de Arimatea. Así que entramos al huerto, pude distinguir una tumba esculpida en la roca. Para mi sorpresa no había casi nadie, mucha serenidad, silencio, que contrastaba con el bullicio del sepulcro oficial del que acababa de salir, a 600 metros de allí, a 6 cuadras, donde la tradición ortodoxa defiende como la tumba real. Y el contraste de entre el Santo Sepulcro que yo había estado y esta recoleta tumba del huerto era abismal. Entonces me detuve frente a la entrada y reparé que había un canal situado en la parte inferior que indiscutiblemente sirvió para deslizar una roca circular que a la vez sirvió para sellar el acceso. El sepulcro estaba esculpido en la roca, es original, a excepción de esa pequeña parecita que vemos allí, que tuvieron que hacer, que parece que tuviera ladrillos, pero son bloques a causa de un pequeño derrumbe. Entonces cuando veía esto yo recordé que la Biblia asegura que José de Arimatea dispuso una tumba nueva, cavada en medio de la roca. Dice, y ahí estaba un huerto con una tumba que era nueva. Entramos y dentro de ella hay 2 cámaras. En la habitación más profunda yacen 3 nichos. Sobre el centro hay una cruz bizantina pintada en carmesí en la pared que tiene las iniciales que dice Jesucristo Alfa y Omega. Entonces, a ver, el sepulcro oficial, el Santo Sepulcro, es elaborado, es lúgubre, es gótico, adornado. Este tiene un bajo techo chiquitito que me forzó a agacharme para inclinarme contra una pared fría y áspera. Fue el primer momento que tuve de silencio del día. Y entonces vino a mi mente dónde estaba, en qué lugar estaba. Digo, estoy en una tumba. Algunos de los edificios más famosos en esta tierra son tumbas. La Gran Pirámide de Egipto, por ejemplo, se supone que 100.000 hombres trabajaron durante 20 años para construirla. Todavía no sé cómo pusieron 23 millones de bloques de roca maciza que pesan un promedio de 2,5 toneladas cada uno. No sé cómo lo hicieron, pero lo que sí sabemos es que la Gran Pirámide fue construida a causa de la preocupación por la muerte. En ella se encuentran en las pirámides las cámaras sepulcrales para los faraones. Es un monumento a la muerte. Esas son las pirámides. Después uno puede conocer el Taj Mahal de la India, por ejemplo, que también fue un monumento
a la muerte de la esposa del Shah Jahangir. Fue fabricado con mármol brillante, piedras preciosas engastadas, jardines, tiene un espejo de agua, es un monumento magnífico. Pero la tumba de José de Arimatea, cortada en la roca, es austera, chiquita, sencilla, frugal, una tumba sobria que albergó el cuerpo de Cristo. Una tumba mesurada que encerró al cuerpo del Hijo de Dios. Yo pensaba, el Hijo de Dios se puso en un cuartito oscuro, estrecho, claustrofóbico si se quiere, y permitió que lo cerraran y lo sellaran. Yo pensaba, la luz del mundo envuelta en un sudario, la luz del mundo envuelta en ese lugar. Y estando ahí, me olvidé de los altares ornamentados. Ya no me importaba tanto lo que el hombre había hecho para tratar de adornar lo que Dios había venido a hacer. El Hijo de Dios estuvo metido 3 días en esa pequeña cripta, y aún eso es mucho más sorprendente que escuchar a Dios hablando de una zarza. Me sorprende más que un infante envuelto en un pesebre. Nada más negro que una tumba, nada más muerto que una fosa, nada más permanente que una cripta. Quienes hemos estado despidiendo a un ser querido en un panteón lo sabemos, pero él entró en esa cripta. Y la próxima vez, yo pensaba ahí, decía, la próxima vez que esté en una noche oscura del alma, yo tengo que recordar este momento. La próxima vez que una piedra nos selle la salida hacia la paz, tenemos que pensar en esa cripta vacía y mohosa en las afueras de Jerusalén, que desde luego no es muy fácil de encontrar. Para encontrarlo uno tiene que abrirse paso entre los vendedores, entre los altares dorados, las estatuas adornadas de la religión organizada. Insisto, a veces es muy difícil encontrar una tumba vacía en una catedral católica, en una sinagoga o en una iglesia evangélica. Es muy difícil. Qué ironía, ¿no? Porque se supone que venimos a proclamar la tumba vacía. Pero a veces es difícil porque la religión organizada nos llena de adornos, de cosas para hacer, de legalismos, de doctrinas. Pero ahí estaba yo, en la cripta, en silencio, y entendí todo. Y aquel día, mientras que yo meditaba sentado dentro de la pequeña tumba del jardín, me di cuenta que Dios había controlado cada detalle de la sepultura. Algo que no está en las Escrituras, pero que lo saqué en conclusión, no creo que sea una herejía, es que Dios se había encargado del funeral, en persona del funeral de su hijo. Los evangelios muestran, si uno lee las Escrituras, que los apóstoles estaban acobardados, en habitaciones cerradas con llave, porque temían que les pasara lo mismo que les había ocurrido a Jesús. Ellos estaban también sentenciados a muerte, estaban demasiado temerosos para asistir al entierro de Jesús. No fueron al entierro de Jesús. Los romanos le entregaban el cuerpo a la familia que reclamaba el cuerpo. Lo hacían hasta con la familia de los delincuentes. Pero nadie en la familia de Jesús reclamó el cuerpo. Nadie. Ni los hermanos, ni la madre, a lo mejor porque no tenía los recursos, pero nadie reclamó el cuerpo de Jesús. Fueron a reclamar los cuerpos de los ladrones y nadie reclamó el cuerpo de Jesús. Y entonces el Padre moviliza el corazón de un tal José de Arimatea, miembro del concilio, un actor de reparto que hasta ahora nunca había aparecido, que dice que era un seguidor secreto de Jesús, quien intercede ante Pilato para que le entregue el cuerpo de Jesús. Pilato ni sabía que Jesús había muerto. Cuando le piden el cuerpo dice que ¿ya se murió? No tenía la idea. San Marcos 15:46 dice que José de Arimatea compró una sábana, lo quitó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso al cuerpo en un sepulcro que está cavado en la peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Por eso todo coincide con las imágenes que te acabo de mostrar. Y María Magdalena y la madre de José, María, miraban dónde lo ponían. Eso fue todo. 2 testigos oculares, 3 con José de Arimatea hasta ahora, en el funeral más pequeño que un hombre jamás tuvo. Yo pregunto, ¿qué impulsa a este hombre, a José de Arimatea? Simplemente Dios, porque este hombre rico no está esperando que Jesús resucite. Quiere darle a Jesús una sepultura honorable, apropiada. Quiere darle algo de dignidad, aunque sea en la muerte, que se lo merece cualquiera. Nadie merece morir en la calle, a la intemperie. Todos merecen una sepultura digna. Lo que José ignora es que él se está moviendo en el tiempo de Dios para llevar a Jesús a la tumba un viernes, porque tiene que estar ahí 3 días. Él no lo sabe. Mateo 12:40 dice, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. José de Arimatea no tiene la menor idea que él es parte de una profecía dada 700 años atrás que dijo Isaías, en Isaías 53:9, dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. O sea, la tumba fue planeada para estar con los malvados, pero fue enterrado por un hombre rico en una tumba a estrenar. José de Arimatea no sabía que era parte de la profecía, que un hombre rico iba a enterrarlo. No hubo funeral, no se cantó ningún himno, no se hizo ninguna oración.
Viste que cualquiera que muere, uno siempre dice algunas palabras, aunque el tipo era un desgraciado, siempre la viuda dice, me pegaba pero poco, gracias a Dios. De cualquiera. Yo he escuchado, como te dije hace un par de semanas, de tíos míos borrachos, dar alegorías y elogios, ¿no? Y decir, pero pobre, a su manera era bueno, era borracho, fumador, drogadicto y le pegaba a todo el mundo, pero tenía un corazón noble. ¿A dónde lo tenía? Hubiesen tirado el cuerpo y se quedaban con el corazón. Jesús no tuvo nada de eso. No se predicó ningún sermón, no se leyó ningún elogio. Solo un cuerpo colocado allí para descomponer. ¿Pero qué hace José? ¿Por qué José de Arimatea está ahí? Porque es parte de una santa serendipia. Para los que dicen, ¿y qué cuerno es una serendipia? La serendipia es un descubrimiento valioso que se produce de manera accidental o fortuita. El término serendipia deriva del inglés serendipity, que es un neologismo acuñado a partir de un cuento persa llamado Los Tres Príncipes de Serendip, que eran protagonistas, eran tres príncipes que resolvían problemas a través de casualidades asombrosas. Para darte un ejemplo que es una serendipia famosa, te cuento, en 1886 un tal John Pemberton era un farmacéutico que inventó un jarabe, él vivía en Atlanta, un jarabe para la tos, que además ayudaba a la digestión, y tenía un contador, Pemberton, y su contador rapidísimo probó el jarabe, el contador se llamaba Frank Robinson, y registró el nombre como Coca-Cola. Y fundó la compañía. Enseñanza, ten cuidado de tu contador. Lo mismo pasó con el marcapasos, el plástico, la dinamita, el horno microondas, los fuegos artificiales, la penicilina, el coñac, la radioactividad, el caucho, los rayos X, la plastilina. Todos fueron inventos de casualidad. Surgió algo lindo, algo rico, algo maravilloso, casualmente. No así el vino Malbec, que fue buscado, no así el campeonato del mundo argentino, que fue ganado en buena honra. Lo demás es casualidad. Serendipia es un descubrimiento afortunado que se produce sin planificación. Es encontrar algo bueno que no estábamos buscando. ¿Pasó eso alguna vez en tu casa? Estabas buscando, no sé, un arete que se te cayó, y bajo la cama y encuentras $100. Serendipia. Y matas al que lo escondió ahí. Lo mismo ocurrió con José de Arimatea. ¿Qué buscaba él? Dale una sepultura digna a Jesús. No estaba sabiendo que estaba colaborando con una resurrección. Y Juan 19:38 agrega otro actor de reparto, Nicodemo, el que había ido a Jesús de noche cuando Jesús estaba vivo. Dice que él estaba con José de Arimatea. Y Nicodemo llevó unos 34 kilos de mirra y aloe. Y estos dos hombres tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron, o sea, tuvieron que ser dos para bajarlo de la cruz, lo envolvieron con las especias, con la tela de lino, que es la forma que se entierra a los muertos. José de Arimatea, rico, había donado la tumba. Nicodemo había comprado las especias, la tela. Cuando Jesús vivía, estos dos tipos se ocultaban. Uno era un seguidor secreto y Nicodemo fue a Jesús de noche. Ahora son los únicos dos que actúan con valentía. Los discípulos que cuando estaban vivos, Jesús, estaban al lado de él, se habían rajado para su tierra, no quedó uno. Aparecieron estos dos que cuando estaba vivo no se dejaban ver. Nicodemo y José de Arimatea. Nicodemo llevó 34 kilos de mirra y aloe. Y a mí me llama la atención la cantidad, porque esa cantidad de especias para un cuerpo solo se hacía con los reyes. Y envuelven su cadáver, lo ungen con especias, que era la manera de frenar un poco la descomposición. No lo embalsama al cadáver, pero frena la descomposición. Tenían que darle una mortaja fúnebre, que de hecho la mortaja fúnebre es algo que ninguno de nosotros nos gusta hablar. Creo que ninguno de nosotros hoy, durante el almuerzo, va a decir, che, hablando de todo un poco, ¿qué ropa querés que te pongamos en tu ataúd? No es algo como para romper el hielo, para distender. Suegra, ¿con qué vestido la estaríamos enterrando? Digo, no es que haya apuro, pero para ir sabiendo bien. Es más, no hay una marca de ropa, yo estuve investigando, no hay una tienda que se especializa en vestimentas fúnebres. Si hubiese una, yo ya tengo la frase publicitaria. Antes muerto, ¡qué sencillo! ¡Compre ya! Ropa como para morirse. No, pero nosotros no hablamos generalmente de la ropa fúnebre, ¿no? La mortaja es un símbolo de la tragedia. Yo he visto a muertos mejor vestidos que cuando vivían. Y mujeres mejores maquilladas, ni te digo. Era doña Clotilde, la ves en el cajón y es Madonna. Uno dice, ¿qué pasó? Pero todos hemos recibido símbolos de la tragedia. Un telegrama, de despido, un diagnóstico, un brazalete o una muñequera del hospital, una cicatriz, una citación del jurado. Y no nos gustan estos símbolos ni tampoco los queremos, pero llegan. Afligen nuestros corazones porque nos traen el recuerdo de días malos
Y yo digo, ¿será que Dios puede usar estos símbolos como cosas para algo bueno? Bueno, Romanos 8:28 dice, nos recuerda que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que les aman. En todas las cosas. Yo digo, ¿incluirá en todas esas cosas los tumores, los exámenes, las tragedias? Para estos muchachos, para estos discípulos, la ropa fúnebre simbolizaba tragedia. Estos lienzos era el recordatorio tangible que el Mesías y el futuro que les esperaba con él estaban sellados detrás de una roca. Pero algo extraño va a pasar con esa mortaja, con esa ropa fúnebre, y también este detalle no es menor. Es parte de este funeral que el Padre está orquestando para su Hijo. Ahora vamos a retomar la ropa fúnebre de Jesús. Voy a continuar con el relato de la cripta. Otra de las personas que fueron parte de esta serendipia divina aquella mañana fue María Magdalena. María se levanta en la bruma de la madrugada, se levanta de su estera, toma sus aromas, sus perfumes, sale de su casa camino a la ladera. Ella prevé una tarea macabra, ella no va a ver una resurrección. Para cuando ella va, que es domingo tempranito, el cuerpo, a pesar de las especies, ya está hinchado. Ya tendrá el rostro pálido, el hedor de la muerte se mezcla con el líquido cadavérico y eso es penetrante. Un cielo gris se va volviendo dorado a medida que ella recorre el angosto sendero porque recién está amaneciendo. Y cuando ella vira la última curva, se queda boquiabierta. Porque la piedra que estaba tapando la entrada de la tumba había sido movida. Seguramente ella iba a querer convencer al hortelano o a los soldados que corrieran la piedra para poder ungir el cuerpo de Jesús, pero ahora la piedra está corrida. Y a ella se le ocurra, lo primero que se le viene a la cabeza, se le ocurre y lo dice. Dice, ¡se llevaron el cuerpo! ¡El cuerpo desapareció! ¡Lo robaron! Acá, esto confirma que ella tampoco está esperando una resurrección. Cree que se trata de profanadores de tumbas. Así que sale corriendo a despertar a Pedro y a Juan. Y estos dos van corriendo deprisa a ver qué pasa. Ella va a la misma velocidad, pero obviamente ellos son muchachos, la pasan. De inmediato llegan los dos discípulos, corrieron al sepulcro adelantándose Juan a Pedro. Juan llega primero y lo que vio fue tan impresionante que quedó petrificado. Se quedó a la entrada de la tumba y no podía entrar. ¿Qué vio? Los lienzos, vio la mortaja fúnebre, vio, dice la Biblia, el sudario que habían puesto alrededor de la cabeza de Jesús, doblado y dejado cuidadosamente en un lugar aparte donde estaban los lienzos. Los lienzos que envolvían el cadáver no habían sido desenrollados ni desechados. Si sus amigos hubiesen robado el cuerpo, sus seguidores, también se habrían llevado la tela que envolvía el cuerpo. Si hubiesen robado el cuerpo los enemigos, también habrían hecho lo mismo. Y por alguna razón hubieran desenvuelto el cuerpo, si hubiesen quitado las vendas, no habrían sido cuidadosos como para dejar la tela en forma ordenada. Juan vio las vendas funerarias y concluyó que nadie se robó el cuerpo de Jesús. Era imposible porque los envoltorios estaban intactos. El cuerpo desapareció a través de las envolturas. Juan vio las bobinas de momia, pero sin un cuerpo. Ese cuerpo había pasado a través de los lienzos, como lo fue más tarde a través de las paredes, dejando las paredes intactas o las puertas. O sea que a través de las telas de la muerte, Juan vio el poder de la vida. ¿Sería posible que Dios usara algo tan triste como el entierro de alguien para cambiar la vida de una persona? Bueno, Dios acostumbra a hacer esas cosas. En las manos de Jesús, jarrones de vinos vacíos en una boda llegan a ser símbolos de abundancia. La moneda de una viuda llega a ser el símbolo de generosidad. Un rústico establo de Belén, un símbolo de devoción. Y un instrumento de muerte como una cruz se transforma en un símbolo de amor. Entonces es lógico que Dios usara las envolturas de muerte para que Juan creyera que había resucitado. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿será que puede hacer lo mismo en nuestra vida hoy? ¿Podría ser que Él tome tu tragedia, mi tragedia, y la transforme en un símbolo de victoria? La Biblia dice que en todo Dios obra para el bien de los que le aman. En todo, en todo. ¿Sí? Quitemos la palabra en todo y reemplacemos la palabra en todo por el símbolo de nuestra tragedia. Para el apóstol Juan, ¿cuál era el versículo? En mortaja de sepultura Dios obra para el bien de los que le aman. Para otros podría ser en mis cicatrices, en mi silla de ruedas Dios obra para los que le aman. En el hospital Dios obra para el bien de los que le aman. En el proceso de divorcio Dios obra para el bien de los que le aman. En la cárcel, Dios obra para el bien de los que le aman. En el panteón, Dios obra para el bien de los que le aman. En todo, Dios trae una victoria. Alguien tiene que aplaudir y creerlo más que eso, ¿sí o no? Si Dios puede cambiar la vida de Juan a través de una tragedia, ¿podría usar una tragedia para cambiar nuestra vida? Sí. No sé si lo creas o no,
Pero yo estoy convencido que estás a solo un sábado de una gran resurrección en tu vida, financiera, espiritual, física, de lo que necesites. A un sábado de la resurrección. Continúo el relato sin perder la línea de la cripta, de lo que está pasando. Pedro sale del sepulcro confundido. Juan sale creyendo, dice, y ahí creyó. María se queda sentada frente a la tumba llorando. Los dos hombres se van a su casa, la dejan sola. Pero algo le dice que no está sola. Tal vez oye un ruido, tal vez un susurro, o tal vez su propio corazón que le dice que se asome ella misma. Está temblando de miedo. Cualquiera que sea la razón, lo hace. Se agacha, mete la cabeza por ese huequito que te mostré en la fotografía, por esa entrada cavada a cincel, y esperan que sus ojos se adapten a la oscuridad. Ella ve lo que parece que es un hombre, pero es blanco, es un blanco radiante, que le pregunta dulcemente, ¿por qué lloras? Que es una pregunta poco común para hacer en un cementerio. En realidad, si estás en un cementerio y te preguntan por qué lloras, hasta es desconsiderada la pregunta. A menos que quien hace la pregunta sepa algo que el otro no sabe. Y ella dice, es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. Por lo que ella sabe, hasta donde ella sabe, los labios de su Señor están callados. Hasta donde ella sabe, el cadáver de su Señor había sido robado por profanadores de tumba. Pero a pesar de todo, para ella, Él sigue siendo su Señor. Dice, no sé dónde está el cuerpo de mi Señor. No dice, no sé dónde está el cuerpo de este timador, de este estafador. Dice, mi Señor. Y tal devoción lo conmueve a Jesús. Así que hace que se acerque más a ella, tan cerca que ella lo oye respirar. Y ella todavía piensa que es el jardinero, que es el hortelano, que tiene un look de blanco, qué sé yo. Piensa que es el cuidador. Jesús pudo haber llamado a un ángel que lo presentara a una banda de músicos que anunciara su presencia, pero no lo hizo. Le habla dulcemente, no la quiere espantar. Y le vuelve a decir, ¿por qué lloras? Mujer, ¿a quién buscas? Claro, ella vino a buscar un muerto. Y luego sabe que también va a experimentar una santa serendipia, una sorpresa inesperada. Ella va a encontrarse esta mañana algo que tampoco vino a buscar cuando salió esta mañana con sus perfumes para untar un cadáver, para ungir un cadáver. Y mi pregunta también es hoy, ¿cuándo fue la última vez que te dejaste sorprender por Dios? Porque es muy fácil, especialmente a los que llevamos años en una iglesia, creer que ya sabemos cómo va a actuar Dios. Al legalismo le fascina eso. Le gusta decir que va a ser Dios, cuándo lo va a hacer y cómo lo hará, porque todo lo que Dios hace y va a hacer está en este libro. Y si no está en este libro, entonces no es Dios. Y Dios es más grande inclusive que lo que puede contener las Escrituras. Hay sorpresas que Dios nos va a dar, que no van a contradecir su carácter, pero que quizás no están escritas. De hecho, no están escritas aquí. Pero para algunos Dios es como una aplicación del celular que aprieta el icono y Dios va a hacer lo que creemos que hará, sin variaciones, sin alteraciones. Deposita tu diezmo, pon tu ofrenda, haz un pacto. Y Dios es como una máquina tragamodera, pum, 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 la cerecita junta y te salen las monedas. Pero muchos no conocen al Dios que sorprende. Y para escuchar y para ver al Dios que sorprende, uno tiene que ser como María. Oigamos la voz suave, dulce, que para oírla uno tiene que estar en silencio. La sorpresa de Dios es oír cómo las piedras que iban a golpear el cuerpo de la mujer adúltera van cayendo al piso. Escuchemos cómo Jesucristo invita a un reo de muerte en la cruz a acompañarlo al reino en el asiento del acompañante de la carroza real. Y se lo lleva al tipo. Escuchamos cómo la viuda de la aldea de Naín cena con su hijo que debería estar muerto, pero tuvo la providencia de que en el funeral se toparon con Jesús. Escuchamos la sorpresa de María cuando oye su nombre pronunciado por un hombre que habían sepultado. Ese es el Dios que aparece en el lugar más extraño. ¿Sabes cómo se diferencia un cristiano que viene solamente para estas fechas a la iglesia y el que nunca deja de congregarse? Que el último, el que nunca deja de congregarse, no es que se encontró a Dios en Navidad o en Easter, se encontró a Dios en un panteón, en un hospital, en una sala de emergencias y supo que la fortaleza estaba ahí. Eso te hace más fuerte que nunca, más bendecido que nunca.